Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Informaba ayer la prensa que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más conocido como CSIC, alertó en el mes de enero de la letalidad del brote de coronavirus que ha terminado por paralizar España y abocarla a una crisis sanitaria y económica sin precedentes en los últimos 80 años. Y digo bien, sin precedentes en los últimos 80 años, es decir, desde la guerra que ninguno de los que estamos aquí vivimos, afortunadamente. El informe del CSIC, se realizó días antes del primer caso detectado en España, que tuvo lugar el día 31 de enero. Fue un caso importado, lógicamente. Un turista alemán llegó a la isla de La Gomera, en las Canarias, llegó ya infectado, por lo visto la había traído lógicamente de Wuhan, de China, fue detectado rápidamente y se le puso en cuarentena en un hospital de La Gomera. Ese mismo día, el 31 de enero, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, es decir, un funcionario gubernamental, aseguró durante una rueda de prensa que habréis podido ver porque se ha reproducido infinitas veces en los últimos días, que en España, y esto es textual, abridme las comillas, en España no va a tener, como mucho, esto son de nuevo la textualidad pura de lo que estaba diciendo, va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esto es lo que dijo Fernando Simón en aquel momento, 31 de enero, el mismo día, ya digo, que se detectaba el primer caso importado. La realidad es que 2 meses después, no llega a 2 meses, estamos a 25 de marzo, de aquellas palabras no precisamente proféticas de Fernando Simón, hay ya más de 40.000 casos confirmados en España y cerca de 3.000 muertos. La pregunta que todos nos hacemos a estas alturas, después de 10 días de confinamiento y unas medidas draconianas, es si podría haberse evitado, y si no totalmente, que evidentemente no podíamos evitar el coronavirus, como vimos en el mes de enero, si al menos haber evitado al menos parte de esta pesadilla. Con el informe del CSIC en la mano, podríamos decir que sí, al menos parte, ya digo. Pero a poco que busquemos hay más pistas que nos dicen que el gobierno español actuó tarde, demasiado tarde, ante una amenaza que tenían frente a sus propias narices. Bien, pues hoy en la Contracrónica vamos a ver 6 razones, 6 pistas que estaban ahí y que los encargados de velar por la seguridad de todos o no quisieron o no supieron ver. Los terminales mediáticos del gobierno, que son unos cuantos, son muchísimos, tantos como prácticamente la totalidad de las cadenas de televisión, buena parte de la prensa escrita y también algunas emisoras de radio. Bueno, ahora son unos cuantos más porque andan las televisiones, las radios y los periódicos sin publicidad normal, es decir, publicidad comercial normal, y están lampando por la publicidad institucional. Han dado ya la voz de alerta de que no puede ser, de que tienen que seguir dando sus informativos y sus reality shows y estas cosas, y han pedido al gobierno que les ayude, es decir, que nos saque el dinero del bolsillo, el poco que nos va quedando, para que Mediaset, A3 Media, la cadena SER, etcétera, puedan seguir haciendo radio o haciendo televisión o los propios periódicos. En fin, ya lo siento por ellos, pero bueno, si tienen problemas económicos, como la mayor parte de los españoles tenemos o vamos a tener dentro de un mes, incluso menos, pues ya saben, que hagan los ajustes pertinentes, que no se escuden en que hacen un trabajo social, porque aquí trabajo social hacemos todos, empezando por los transportistas que llenan los supermercados y terminando, por supuesto, por los sanitarios que están comportándose como auténticos héroes a lo largo de los últimos 15 días. Bien, pues llevan estos terminales mediáticos del gobierno, llevan días distribuyendo la especie de que España está llena de listos a toro pasado, o de capitanes a posteriori, tal y como los han bautizado en las redes sociales, que ahora pues todos dicen, básicamente, es el cuento con el que se andan entre manos, que todos dicen saber lo que antes ignoraban. No puede ser que estén diciendo ahora lo que el día 1 de marzo o el 25 de febrero, pues absolutamente nadie sabía. A ver, en parte es cierto, no voy a engañar a estos del capitán a posteriori, en parte podríamos llamarles capitán obvio. Evidentemente, el día 15 de febrero o el 25 no disponíamos de toda la información de la que disponemos ahora. Disponíamos
de algunas pistas, estoy hablando la gente común y corriente, gente como yo mismo, que no dejo de ser un periodista que trabaja desde su casa con el único apoyo de sus patronos. Bien, tengo acceso a la información publicada, no tengo acceso a información confidencial, tampoco tengo gargantas profundas y además los evito porque los gargantas profundas suelen engañarte. Así que nada, lo que teníamos los ciudadanos de a pie era parte de la información, no toda. La población general, no estoy hablando ya de los periodistas, pues está hoy por hoy recluida en su casa, como bien sabemos, en muchos casos además quedándose sin empleo y enfrentada a una crisis económica de dimensiones desconocidas. Bien, pues sobre este tema hoy... Estoy hablando de la población general, sabe mucho más de lo que sabía hace 1 o 2 meses, incluso hace mucho más de lo que hace una simple semana o 10 días, cuando decretaron el confinamiento. Cualquier persona, no sé si habéis tenido ocasión de hablar por teléfono, supongo muchísimo a lo largo de estos días, veréis que todos nos hemos convertido en casi unos expertos del coronavirus por la cuenta que nos traen y hablamos en unos términos. Lo hablaba el otro día con una amiga que decía, bueno, me estoy viendo hablar unos términos médicos que hace solo 15 días me hubiera parecido algo increíble. Bien, pues esto es hoy. Hace 15 días o hace un mes nos hubiera parecido pues eso mismo, algo insospechado, ¿no? Podemos hablar de epidemiología y demás, pero estoy hablando de la gente normal, de los que no estamos metidos en esto, es decir, no estamos en el gobierno y nos pagan por ello. Esto se debe a que, es decir, todo lo que sabemos ahora se debe a que lo estamos padeciendo en carne propia. A ver, no es lo mismo intuir que una potencia extranjera vaya a invadir el país, es decir, en el caso de España, pues qué sé yo, va a venir una potencia, no diré ninguna para no herir sensibilidades, pero una potencia extranjera va a invadir el país y nos va a esclavizar a todos, que encontrarte con el país invadido, es decir, con una invasión auténtica. La apreciación es muy distinto. La intuición y el hecho contante y sonante de tener al invasor llamando a tu puerta. La información con la que cuenta el grueso de la población es necesariamente limitada, como lo es también su tiempo. Es decir, estamos a muchas cosas a lo largo del día, empezando por nuestro propio trabajo, nuestras propias preocupaciones familiares y tenemos acceso a una cantidad importante de información, pero la seleccionamos, como es lógico. Para eso mismo está el Estado, que en España, por cierto, es un Estado elefantiásico que da empleo a más de 3 millones de personas y que se come cada año algo así como la mitad de la riqueza nacional. Es decir, para este tipo de cosas, como una invasión por parte de una potencia extranjera o una epidemia tan devastadora como esta, por eso confiamos, en principio, en el Estado. Este es un detalle que obvian los que andan pregonando aquello de los listos a toro pasado, lo de los capitanes a posteriori. No era nuestro trabajo en el mes de enero o en el mes de febrero saber hasta dónde llegaba la madriguera del conejo. Ni era nuestro trabajo, ni tampoco teníamos la información ni podíamos alcanzar la información necesaria para esto. No estamos especializados exclusivamente en epidemiología. El 3 de febrero el español de a pie no estaba pensando en los términos que está pensando ahora mismo. Aquí habría que preguntarse, por lo tanto, si había motivos fundados para que las autoridades, en lugar de transmitir una falsa calma, que es lo que estuvieron haciendo hasta el pasado día 8 de marzo, es decir, hace solo un par de semanas, hubiesen hecho lo contrario, es decir, fuesen preparándose primero mentalmente y luego fuesen preparando a la población, si no para esto, que era en cierta medida imprevisible hace solo 2 meses, si al menos para lo que nos podría llegar a suceder si la cosa se desmadraba. Es decir, al menos algo parecido. Porque la cruda realidad es que el día que se decretó el confinamiento en España, el confinamiento de la población, esto fue el día 15 de marzo, estamos a 25, hace justo 10 días, en España no había ni respiradores, sabiendo como se sabía que esta enfermedad afectaba al tracto respiratorio y especialmente a las personas mayores, es decir, que se complicaba con neumonías y los mandaba directamente a la funeraria, que por cierto en España también están colapsadas ahora mismo. Tampoco había mascarillas suficientes y el protocolo previsto, del que los miembros del gobierno alardeaban todo lo que podían por televisión, era puro papel mojado, que se vio superado por la realidad en cuestión de horas, por no decir en cuestión de minutos. Esta es la realidad el día que decretaron el confinamiento. No estoy hablando del 3 de febrero, estoy hablando del 15 de marzo, de hace solo 10 días. Bien, antes de nada, porque aquí creo que debo hacer un pequeño excurso,
las cosas como son, me gusta ser justo y lo más ecuánime posible para que no penséis que esto es simplemente una especie de evacuación. En absoluto, la contracrónica nunca es una evacuación. Todos los temas me los preparo mucho, los reflexiono. Vamos, que me dan todo el día de trabajo, de mirar, de estudiar, de analizar datos, de contrastar información. Bien, pues antes de nada veamos dos hechos que estaban ahí, pero que no se puede culpar directamente al gobierno. Es decir, no se los podemos echar en cara directamente al gobierno. Por lo menos al gobierno español. El primero de ellos es que en enero la Organización Mundial de la Salud, la OMS, alertó que los sistemas sanitarios no estaban preparados. No se refería a la OMS al sistema sanitario español, esto hablo de manera genérica, que los sistemas sanitarios del mundo no estaban preparados para lo que podía venir, es decir, para una pandemia de transmisión aérea, como es el caso de la que estamos sufriendo en estos momentos. Esto fue lo primero que dijo. Lo segundo es que personajes conocidos y bastante influyentes en la opinión mundial avisaron de esto mismo, de que una pandemia de transmisión aérea sería muy difícil de combatir, tal y como tenemos montados los sistemas sanitarios actualmente en el primer mundo y por descontadísimo en el tercer mundo. Pues esto mismo lo dijeron algunos, un montón de ellos, es decir, podemos ir buscándolos en la hemeroteca. No sé, me vienen a la mente, por ejemplo, dos. Uno de ellos es Bill Gates, el fundador de Microsoft y que hoy es un gran benefactor, y el otro es Nassim Taleb, un pensador que tiene más de 500.000 de seguidores en Twitter, que vende millones de libros en todo el mundo y que por lo demás es muy seguido. Es decir, que si no lo tomaban de la OMS, lo podían al menos las autoridades sanitarias, estoy hablando, es decir, el gobierno, haberlo tomado de estas fuentes indirectas. Si nos están advirtiendo, lo suyo es que quizá empecemos, aunque sea en privado, sin alarmar a la población, que no era necesario hacerlo a principios de febrero, si al menos tener en cuenta que esto puede llegar a pasar. Luego vamos a hacer una serie de compras, por ejemplo los respiradores. Me pregunto cuánta gente habrá muerto y estará muriendo en España por falta de respiradores, o cuántos contagios se habrán producido dentro de nuestro propio país por falta de mascarillas. Esto es una de las quejas más habituales, no solo entre la gente común y corriente que está dentro de su casa y que tiene problemas a la hora de salir, sino de servicios de emergencia, policías, personal que está haciendo trabajos relativamente delicados, como pueden ser los repartidores o como pueden ser los empleados en los supermercados. Una de las quejas más habituales es que no hay disponibles mascarillas en el mercado, y no las hay porque nadie en la parte de arriba, los que tenían que haberlo previsto, pues hicieron eso mismo, es decir, lo previeron cuando tocaba preverlo. Esto, lo que dijo Taleb, por ejemplo, o Gates, o lo que había dicho la OMS, a fin de cuentas no deja de ser una organización, un organismo internacional dedicado exclusivamente a esto, tal y como reza su nombre, Organización Mundial de la Salud. Esto debió hacer que se encendiesen las luces de alarma en todos los gobiernos, no solo en el español. Por eso digo que aquí hay que distanciarse un poco y ver que el error lo han cometido todos, no solo lo ha cometido el gobierno español. Pero vamos, a la vista está que no hizo nada, a pesar de que había un run-run por detrás que estaba sonando. Vayamos ahora a hechos imputables directamente al gobierno español, y más concretamente a su centro de coordinación dirigido por Fernando Simón, a quien, no lo olvidemos, pagaban y siguen pagando por estar al tanto de todas estas cosas. Es decir, cuando les señalamos con el dedo a él o al ministro de Sanidad, o por extensión al propio presidente del gobierno, lo que estamos haciendo es señalar al responsable de esto. Ellos sí debieron ser capitanes a anteriori, porque se les paga por ello. En concreto a Fernando Simón se le paga por un trabajo muy específico que él conoce, es epidemiólogo, y debía estar al tanto. Por supuesto, es médico además, puede leer papers científicos, puede estar al día. Su único trabajo durante los últimos 2 o 3 meses ha sido estar al tanto hasta del último detalle. Cuenta, por supuesto, con un equipo de personal especializado. Estar al tanto hasta el último detalle de la evolución de esta enfermedad. Bien, el día 21 de febrero, es decir, hace algo más de un mes, el Imperial College de Londres publicó un informe en el que se afirmaba, además se afirmaba de un modo explícito, que 2/3 de los casos exportados al mundo desde China permanecían indetectables. Esto no fue una información llegada desde China, sino un informe serio y científico, por supuesto, del Imperial College. Os muestro una captura de las conclusiones de este informe, por si le queréis echar un vistazo. La tenéis tanto en la zona de comunidad, de iVoox, como, por supuesto, lo estáis viendo los que estáis siguiendo este programa por YouTube, lo estáis viendo en este momento. Bien, solo esto debió hacer
que se encendieran a la vez, en ese momento, ya todas las alarmas de la sala de mando. Una sala de mando que controlaba Fernando Simón y que la controlaba prácticamente en exclusiva. La única emergencia sanitaria que tenía España el día, os he dicho el 21 de febrero, pues el 21 de febrero era esta. Ojo, estamos hablando de hace no demasiado tiempo, aunque en términos de información de muchísimo. El 21 de febrero España era otro país distinto al que tenemos ahora mismo. Pero que en términos de días pues son los que son, poco más de un mes. Bien, ese mismo día el presidente de la OMS, que se llama Tedros Adhanom, ya os hablaba ayer de él, advirtió que existía una ventana de oportunidad, si es como lo denominó, para contener el virus, que se extendía a nivel mundial, de manera exponencial, y esto lo dijo tal cual el presidente de la OMS. Es decir, que cada vez que el gobierno a posteriori ha hablado que han hecho lo que decían las autoridades científicas, no es cierto, no lo han hecho porque las autoridades científicas, si es que se puede llamar a la OMS una autoridad científica, es en todo caso un organismo de coordinación de salud a nivel mundial, pero bueno, científicas, lo que habían advertido tan pronto como el 21 de febrero era eso, que esta epidemia se expandía en progresión geométrica y que por supuesto había que estar al tanto. La misma OMS que se había retrasado previamente, es decir, Adhanom llegaba tarde para otras partes del mundo, como por ejemplo Extremo Oriente, donde ya se estaba difundiendo. Caso de Corea del Sur o de Japón. Pero no era tarde el 21 de febrero para países como España o países como Italia. Fue entonces, justo en ese momento, en la última semana de febrero, cuando aparece el brote en Lombardía, en la ciudad de Lodi, y a partir de ahí ya se empieza a extender primero por el norte de Italia y después posteriormente ya por todo el resto del continente europeo. 3 semanas más tarde, estábamos en el 21 de febrero, pues 3 semanas más tarde, es decir, el 13 de marzo, cuando el gobierno de Sánchez en ese momento se debatía en si declarar o no el confinamiento y el estado de alarma que estamos ahora mismo, y había ya en aquel momento 4.300 casos confirmados, Adhanom, el presidente de la OMS, advirtió en una rueda de prensa que la estrategia debía ser total. Estábamos hablando ya el 13 de marzo, 2 días antes del confinamiento. No se hablaba de otra cosa en España, como bien sabemos, ni en Italia, por supuesto. En Italia ya habían empezado los confinamientos para entonces. Venía a decir que debía ser total, que no bastaba con hacer test a la población, que era necesario, pero que no bastaba con eso, que no bastaba con declarar cuarentenas, que no bastaba con imponer el distanciamiento social, que tenía que hacerse total. Tenían que tomarse todas las medidas juntas, todo a la vez. El gobierno español decidió por su cuenta y riesgo no hacer test. ¿Por qué? Pues porque lo consideraba inútil. Están las declaraciones de Fernando Simón. No servirá de mucho, vino a decir. Bien, esta información de la OMS, como todas las de la OMS, llegan al gobierno antes que a la población. Es decir, cuando la nota de prensa de la OMS podemos leerla, los periodistas, el teletipo, no digamos ya cuando llega al informativo de televisión o al boletín de la radio, los gobiernos han tenido horas, si no días, para leer esta información. Porque las comunicaciones de la OMS se hacen antes a los gobiernos. Bien, les resbaló por completo. Es decir, no siguieron tampoco las indicaciones, entre comillas, científicas que dicen ahora que han seguido al pie de la letra. El 23 de febrero, vayamos otra vez atrás en el tiempo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades calificó de las medidas que se estaban tomando en aquel momento en Italia, las calificó de esenciales. Las primeras medidas, los primeros confinamientos parciales, las calificó de esenciales para contener el brote de coronavirus en aquel país. En aquel momento Italia tenía solo 132 casos confirmados, estoy hablando del 23 de febrero. Pero había comenzado ya el contagio comunitario y ya se sabía. Por lo que había sucedido en Lodi y lo que estaba sucediendo en muchos pueblos y ciudades de Lombardía. Ese mismo día, el día 23 de febrero, con 132 casos confirmados sobre 3.000 test, que es lo que se habían hecho en ese momento en Italia, había 2 fallecidos ya, el gobierno italiano aisló a 11 localidades del norte de Italia, total de unos 50.000 habitantes aproximadamente, canceló el Carnaval de Venecia y estamos hablando, os repito, estamos hablando del día 23 de febrero. En España no podíamos ni siquiera imaginar que 3 semanas más tarde nos encontraríamos como nos encontramos. Bien, canceló el Carnaval de Venecia y suspendió las clases en 3 regiones
septentrionales de Italia, las más pobladas de todas, entre ellas, por supuesto, Lombardía. En España, en aquel momento, el gobierno ni se inmutó. Simplemente aquello no iba con ello. Todo lo contrario, no era un tema del que preocuparse a pesar de que el virus ya no estaba en Wuhan, a miles de kilómetros de distancia y un continente gigantesco de por medio. Estaba en Italia, que es un país vecino, con una cantidad de relaciones comerciales, humanas, etcétera, continuas. No hay más que presentarse, bueno, hoy no, pero de un día normal en el aeropuerto de Barajas y ver la cantidad de aviones que salen en dirección a Milán, a Roma, a Venecia, a Génova, a Turín, a casi cualquier ciudad italiana. Pero aquí se tomó como que no sucedía realmente nada. Todo lo contrario. 3 días más tarde, el día 26 de febrero, el Ministerio de Sanidad publicó un tuit en el que se leía lo siguiente. Os leo el tuit, decía textualmente: al llegar de una zona de riesgo, puedes hacer vida normal. Iba dirigida a la población, ¿eh? Si tras 14 días no tienes ningún síntoma, no es necesario tomar medidas. Os estoy mostrando el tuit del Ministerio de Sanidad por si no me creéis. Lo estáis viendo ahora mismo. Este tuit, como os decía, es del día 26 de febrero, cuando los contagios pues ya estaban en progresión geométrica en Italia, y se veía además que era, pues cada día iban creciendo. Ese día concretamente me lo he apuntado, tenían 470 casos el 26 de febrero, al siguiente ya tuvieron 655 y 2 días más tarde, el 29, estaban por encima de 1000. En España el día 26 de febrero había 13 casos confirmados, incluyendo este del alemán que había llegado a La Gomera, que os hablaba antes. Una semana más tarde, el día 4 de marzo, había 228. 18 veces más en solo una semana. ¿Cómo es posible que el gobierno no supiese ver una progresión de contagios que tenía delante de sus narices? Su trabajo era ese. El trabajo de Fernando Simón era ese y no otro. Pues no solo no lo supo o no lo quiso ver, algún día tendrá que responder de esto, sino que evitó tomar medidas elementales, como por ejemplo prohibir los actos multitudinarios, algo básico. Y no digo ya por la manifestación del 8 de marzo o las manifestaciones del 8 de marzo que tuvieron lugar en toda España, que por descontado no debieron celebrarse. Estoy hablando también de los partidos de la Liga de Fútbol en los estadios que estaban abarrotados, o actos como el que Vox convocó en la Plaza de Vistalegre, el mismo día 8 de marzo. Ninguno de esos actos debió haberse celebrado. Pero el gobierno no solo se limitó a no prohibirlos, a la vista está porque se celebraron, sino que sus miembros animaron a asistir a las manifestaciones del Día de la Mujer. Manifestaciones a las que muchos de ellos, de los miembros del gobierno, asistieron personalmente, con las consecuencias, también personales, por cierto, ya conocidas por todos. Ayer se confirmó el caso de coronavirus en la vicepresidenta del gobierno, en Carmen Calvo, que fue una de las asistentes más visibles a estas manifestaciones. Aparte de eso, hicieron otra cosa que entra ya en el terreno de lo criminal. Lo anterior podría considerarse una imprudencia, siendo generosos, claro, pero una imprudencia. Esto ya entra en el terreno de lo criminal. Esto fue algo deliberado. Durante 2 días, el 7 y el 8 de marzo, el Ministerio de Sanidad no facilitó datos, ninguno, ni de casos ni de fallecimientos. El día 6 había en España 365 casos confirmados y 5 fallecidos. Se hizo el silencio entonces, el silencio más absoluto, más pavoroso. Y el día 9, 2 días más tarde, o 3, mejor dicho, el lunes, había de golpe 999 casos, es decir, 1000 por redondear, y 16 fallecidos. Os muestro el resumen, no estoy inventándome nada, el resumen epidemiológico del Ministerio de Sanidad, quiero decir. Lo estáis viendo en estos momentos, los 2 resúmenes con el membrete oficial del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué esos días no se informó? A una pregunta tan elemental el gobierno todavía no ha respondido. Tampoco ha explicado cómo, a pesar de que ya se sabía que el contagio era comunitario y había entrado en fase exponencial, tardaron 6 días más en tomar medidas, hasta el día 15. Las primeras, recordémoslo, llegaron de la Comunidad de Madrid, esa misma semana, no del gobierno central, que quedó paralizado, como un zorro cruzando una carretera, y quedó así durante días. Esos días de retraso inexplicable
están costando vidas humanas, con nombres y apellidos. Y nos van a terminar costando una factura de miles de empleos, cientos de miles de empleos y miles de millones de euros. Evidentemente el coronavirus, el COVID-19, no podíamos evitarlo, estamos en el mundo. Lo que sí se podría haber hecho es que su impacto fuese sensiblemente más suave de lo que está siendo y de lo que será en el futuro. No sabemos ni cómo ni cuándo podremos pedir cuentas, pero de este desastre muchos deberían responder. Vamos con la contrarréplica. Tengo, como os podéis imaginar, decenas de mensajes que me llegan cada día, muchísimos y todos interesantes, pero vamos, el programa dura lo que dura, lo he extendido a lo largo de las últimas 2 semanas 10 minutos para que quepamos más, pero vamos, no quiero pasarme tampoco de los 40 minutos, así que no me está quedando otra que hacer una selección. La idea, las otras las voy guardando para ver si puedo colocarlas en un especial o en otros programas. Vamos a empezar, no quiero perder más tiempo, vamos a empezar con Salvador de Sevilla, que tiene una cuestión sobre las medidas que se están tomando a lo largo y ancho del mundo respecto a esta crisis del coronavirus. Hola Fernando, quería pedirte que si lo tienes a bien, hicieras un repaso de cuál es la situación de confinamiento y de precauciones que se están tomando en el resto de los países, aparte de España, principalmente pues Europa por cercanía, Hispanoamérica por cercanía también, Estados Unidos y Canadá. Y si lo ves interesante también, pues el resto de los países, ¿no? La cuestión es que la información de la que disponemos aquí en España a mí me resulta que es muy local y entonces pues los que no tenemos tiempo de investigar la prensa a fondo pues estamos un poco desinformados en este tema, cosa que tú creo que lo dominas bastante bien. Muchas gracias y muchos ánimos a todos. Pues mira, Salvador, para esto efectivamente me haría falta un programa entero. A ver, cada país ha tomado medidas diferentes y de diferente intensidad y luego las ha ido modificando según pasaban los días. En China, como bien sabemos, se confinó, a la provincia de Hubei, que es la provincia de Hubei en sí es como un país europeo de grande y de población, y en el resto del país pues hay distintos tipos de cuarentena en función de la ciudad en la que estés o la zona en la que estés. En Italia, como sabemos todos, impera el confinamiento más estricto, como en España. En el Reino Unido, Boris Johnson sabemos que se negó durante un tiempo a hacer nada, a tomar medidas de gran calado, así que al principio fueron las empresas y las instituciones, como bien nos contaba Andrea que hace unos días, que la Universidad de Cambridge había cerrado, pero bueno, al final, ayer mismo, pues ya se vio obligado a hacer un confinamiento, es decir, a meter a la gente en casa. Francia también está confinada y Alemania ha hecho confinamientos selectivos, pero sin interrumpir del todo la actividad económica. Las escuelas, eso sí, en Alemania se han cerrado y solo se puede caminar por la calle solo. Bueno, con una excepción. Estuve leyendo las medidas de Merkel y son muy graciosas porque puedes caminar por la calle solo o con alguien de tu familia o con quien vivas. Es decir, si vives con un compañero, puedes caminar con él. Claro, tendréis que demostrarlo delante de la policía y los alemanes no olvidéis que son gente que cumple estrictamente la ley, por lo general. Aquí ya, como bien sabemos, pues no se puede caminar ni aunque vayas con tu novia, no puedes ni en olla de la mano, ni siquiera ir hablando con ella por la calle, pero eso en Alemania, por ejemplo, está permitido. Bien, todo esto que te cuento, evidentemente, pues está sujeto a cambios. Bien, seguimos con Pepe, que nos habla de cómo se ha abordado este problema en países como Japón o Corea del Sur. Hola Fernando, me gustaría pedirte que ahondaras en la diferencia entre cómo se aborda el coronavirus en España y en Occidente en general y cómo se ha hecho en Asia. Porque creo que los países asiáticos, no ya China, cuyos datos no son fiables, pero sí Japón o Singapur o Taiwán, han tenido muchísimo más éxito. Yo sé que en Japón hay costumbres que ayudan a esto, a evitar este tipo de problemas. Ahí el uso de mascarillas todo el año es habitual, nadie se extraña por ver a alguien con mascarilla. Se considera de buena educación el llevar una mascarilla si estás resfriado o si tienes un poco de tos. Así que eso no venía de nuevas. El cambiarse los zapatos cuando entras en casa en la misma puerta, pero también cambiárselos en las entradas de muchos restaurantes y de casi todas las empresas es habitual. Así que dejas la suciedad fuera. También es habitual que en los hospitales japoneses los sanitarios se puedan quedar a dormir, sobre todo si es necesario enlazar un turno con el siguiente.
Aquí en España tenemos a muchos sanitarios enfermos y seguramente habrá otro alto porcentaje de enfermos que sean familias de sanitarios porque están volviendo a su casa. Se pasan el día en el hospital y luego vuelven a su casa. Eso en Japón por lo menos yo sé que no ocurre. Sé que los médicos luego se quedan en el hospital porque los hospitales están preparados para eso. Y, y en fin, pues todas estas diferencias que creo que son interesantes y que marcan una diferencia también y muy importante en los resultados. Muchas gracias por tu programa, Fernando. Pues mira, Pepe, aparte de todo lo que cuentas, que es cierto, la clave del éxito coreano ha sido el número de test, y no le demos muchas más vueltas. Allí se han hecho ya no sé cuántos, pero vamos, cientos de miles de test. Hace un tiempo estaban haciendo como 20 o 25 mil al día, lo que ha posibilitado aislar a los positivos de una manera muy eficiente, es decir, hacer un aislamiento selectivo. Si estás contagiado, pues no puedes circular y a tu casa. En el caso de que estés limpio, pues puedes seguir en la calle. A Corea tuvo una ventaja. La ventaja es que le pilló el SARS en el año 2003, así que ya sabían de qué iba esto, porque los síntomas y el tipo de enfermedad del SARS es muy parecida a esta. Así que desde el primer momento se centraron en hacer análisis. Cuantos más mejor. Llegaron a hacérselo a la gente y se lo siguen haciendo hasta dentro de sus propios vehículos. Hacer análisis tiene muchas ventajas. Permite separar el grano de la paja y, sobre todo, concentrarse en el grano. Es decir, tener fichado al grano al que está infectado, hacerle seguimiento y luego hacer las previsiones oportunas de cara al sistema sanitario para que no se te colapse o si se te va a colapsar, que el colapso sea menor. Vamos, que el gobierno coreano, surcoreano mejor dicho, el de Jae-in, se lo tomó en serio desde el primer momento y el resultado, es decir, no hizo, como he contado hoy, como el gobierno español, que lo ignoró. Y los resultados los tenemos a la vista. Es uno de los países que mejor lo está llevando esto, a pesar de estar muy cerquita del foco de la infección, que es China. Bien, seguimos con Pablo, que responde a Adrián, este oyente que está en Suiza, que ayer se preguntaba por qué nos dejan salir, no nos dejan salir aunque sea solos, es decir, que podamos ir a correr, por ejemplo, por el parque y tal. Bueno, yo le di una contestación y le da otra bastante precisa Pablo. Y ahí el problema está precisamente en que si todos podemos salir 20 minutos, pues entonces no saldrá uno, saldrán mogollón de personas, con lo cual habrá más afluencia por su ascensor, tocando los mismos botones, estando en ese espacio cerrado donde uno ha podido toser o dejar cualquier resto, las mismas zonas comunes, entonces aumenta el riesgo. Entonces para disminuir hay que disminuir al máximo. Porque si uno dice, no, pero es que si yo voy a mi bola, claro, pues si tú vas a tu bola, pues también irá tu vecino y el otro y el otro y el otro. Y al final todos volvemos a la misma situación. Creo que es sencillo, aparte no es solo el contacto, es que tú toques algo y luego lo toque otro. Y cuando tú pasas por un sitio, es decir, yo salgo de mi casa, según salgo por la puerta de mi casa, todo por donde voy es por donde pasan todos mis vecinos. Efectivamente, Pablo. A ver, en ciudades como las nuestras, como las que hay en España o en Italia, que son muy parecidas, son ciudades muy compactas, son ciudades muy densas. Si todos salimos a solas un rato, pues pasaría que llenamos la calle. Mi calle es estrecha, caray. Entonces, si saliésemos todos los vecinos que vivimos en esta calle, pues se llenaba a salir un rato y saliésemos todos a la vez. Es que ahora mismo nos pasaríamos el día en la calle porque llevamos 10 días recluidos. Claro, esto sería un problemón, ¿no? Pues yo he salido solo, pero habéis salido todos a la vez y esto se ha puesto de bote en bote. En países como Suiza o como Alemania, por ejemplo, viven todos desperdigados y no tienen ese problema. Claro, allí en Alemania, que lo conozco bien, las calles están vacías con o sin coronavirus. Entonces, la ciudad media alemana son muy poco densas, son ciudades muy dispersas y el alemán medio vive en una casita y si vive en apartamentos muy bajitos, no es lo de aquí. Es cierto que en el este del país hay bloques de viviendas, los Plattenbau que hicieron los de la RDA, pero vamos, no es lo normal, es lo anormal. Por eso a muchos alemanes los Plattenbau les producen tanta curiosidad. Yo los veo y digo, bueno, pues si en las afueras de nuestras ciudades básicamente lo que tenemos es eso, concentran a mucha población en muy poco espacio. Eso tiene sus ventajas, obviamente, sobre todo de cara a la vida de barrio, pero sus desventajas en el caso de un problema como este. Bien, vamos ahora con Pedro, que se pregunta por la recesión que vendrá después de esto. Quería preguntarse si esta recesión podría servir de alguna manera para atenuar el efecto de una recesión futura que ya se anunciaba como más grande, o si por el contrario simplemente las dos recesiones se sumarían y el efecto sería aún peor. O usando un símil forestal, si esta recesión sería podría servir como una quema controlada
de un exceso de maleza en el bosque o simplemente es quemar más bosque? Pues mira, Pedro, no, a ver si lo entendemos. Esto no es ni una continuación, ni se va a sumar a la otra recesión que se preveía, no. A ver, esto lo bautizó el otro día Juanma López Zafra en Voz Populi con el tema reset. Es decir, esto es un reseteo en toda regla. Y no hay más. El mes de enero de este año, en términos económicos, es historia antigua. Y debemos asumirlo así desde ya. Lo que no sabemos aún es cuán profundo será el agujero. En función de lo profundo que lleguemos, pues tendremos un escenario u otro escenario. Pero lo que podemos tener claro es que esto es una cesura, esto es un corte, lo que estamos padeciendo. No sabemos cómo de largo va a ser el corte y cómo de profundo, pero el corte ya está hecho. Aunque mañana pudiésemos todos volver a la calle y volver a hacer negocios, se notaría. Nos meteríamos, hubiéramos hecho ya el reset. No hay economía que aguante 10 días, no digamos ya 2 meses de parón prácticamente absoluto. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de cómo China ha gestionado, no lo del coronavirus, lo del propio, que sabemos que lo ha hecho como lo ha hecho, podemos imaginárnoslo, sino de la estrategia que está adoptando una vez otras partes del mundo han empezado a contagiarse. Hasta ahora, el silencio chino era la expresión de su incapacidad para estructurar mentiras laudatorias del régimen que fueran mínimamente verosímiles. Desde hace unos días han decidido que van a poner la maquinaria propagandística en marcha, pese a seguir sin poder aportar nada mínimamente creíble. La razón de este cambio debe deberse al insoportable chaparrón de heces que lleva lloviéndole al supremo líder desde que se inició el brote infeccioso y la nefasta gestión del mismo por parte de las autoridades chinas. Los contenedores de mascarillas chinas no van a solucionar el problemón que tenemos encima, ni a lavarle la cara al tirano mentiroso. Lo que van a lograr las mascarillas chinas es paliar en parte nuestra imprevisión y hacer sonreír al cara sucia. Un gran saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, con Pizarro, como todos los días, terminamos el programa de hoy y nos despedimos, tanto Alejandro como yo. Hasta mañana.